Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de su podcast ¿Qué dice tu creador? Es el segundo capítulo el que vamos a tener el día de hoy. Felices y bendecidos por estar con ustedes en una ocasión nuevamente. Y pues bueno, hoy continuando con la serie, la primera temporada de este podcast que hemos decidido llamar En busca de la felicidad. Este tema tan importante que está en la vida de todos nosotros. Y bueno, hemos hablado en el primer podcast, en el primer capítulo, acerca de si hay una felicidad eterna, si hay alguna felicidad mejor de la que el mundo nos vendió. Y pues hablamos justamente de que en el mundo hay varios problemas, situaciones que por ahí nos impiden alcanzar esa felicidad tan deseada. Y el día de hoy vamos a tocar justamente el tema que pues viene en relación al primer capítulo, ¿no? El tema de hoy, el título de hoy, como ya lo pueden ver ahí en el podcast, se llama ¿Por qué tanta infelicidad? Es una pregunta nuevamente que nos vamos a plantear y vamos a tratar de responderla a lo largo de este capítulo. Así que bienvenidos y comenzamos con todo. Adelante. Pues bueno, como ustedes saben, siempre en las familias tratamos de ayudarnos unos a los otros. En las familias nos amamos y siempre pues estamos preocupados de que la otra persona esté bien, de que no le falte nada, de qué forma le puedo ayudar. Y se van a dar cuenta de que tal vez en algún momento de sus vidas se han sentado con un familiar a evaluar un poco a cada una de las personas de su entorno. ¿No? Han evaluado tal vez a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelos y a toda esa gente que nos rodea, ¿no? ¿Y qué tipo de evaluación me refiero? Evaluarlos para ver en qué les puedo ayudar o qué les puede estar haciendo falta, ¿no? O qué problemas tal vez tienen, qué necesidades tienen. Y cuando uno conoce bien a una persona, es decir, conoce su historia, conoce qué ha pasado, qué ha sufrido, conoce prácticamente toda esa persona, pues puedes hacer un análisis a profundidad de esa persona. Normalmente eso se puede hacer solamente con el entorno cercano, ¿no? Con la familia o con los amigos más cercanos. Y pues ahí es que vamos a detectar ciertas características de su personalidad, ¿no? Algunas buenas, otras no tan buenas. Algunos tienen algunos problemas, por ejemplo, de carácter, otros tienen problemas, pues, no sé, pues con su ira, otros tienen problemas porque tal vez tienen alguna enfermedad, algunos tienen algún vicio, alguna persona mala tal vez en su entorno cercano, pero normalmente cuando profundizamos ese análisis, nos damos cuenta de que muchos de esos defectos son causados aparentemente por un motivo más profundo, algo que está en su mente o en la personalidad o que es parte del alma de esa persona, ¿no? Y que tal vez ese defecto o esa característica, ese problema, esa persona ha sido formada pues tal vez desde su niñez o desde su adolescencia o por ahí tiene algunos factores hereditarios, ¿no? Genéticos que vienen ya desde sus padres. Y es entonces cuando entramos en un mundo desconocido para la mayoría de nosotros, ¿no? Y simplemente concluimos de que esta persona, este familiar o este amigo necesita ayuda psicológica, necesita un psicólogo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a un familiar, un amigo y hemos dicho, no, realmente él necesita ayuda psicológica? ¿Y por qué? Porque al parecer su problema va más allá de lo superficial, ¿no? Y resulta ser algo más profundo que no sabemos cómo podríamos resolver, ¿no? Porque por más que queramos ayudarle de una forma o de otra, pues vemos de que hay algo mal en esa persona. Y algo similar pasa cuando vemos de igual forma un familiar, un amigo cercano que entra en una etapa de depresión. Existen muchos tipos de depresiones, sabemos desde una depresión que simplemente se da por, no sé, por cierta frustración que llevamos en la vida o por tal vez una mala etapa en la que estamos viviendo, hasta pues una depresión que ya es mucho más profunda, que ya es una depresión crónica, que la persona ya no tiene ganas de vivir,
y donde todos los días pues está simplemente esperando que su vida llegue a su fin. Hay diferentes tipos, como les digo, de depresión, pero en todos ellos vemos de que más allá de los problemas notorios que tiene esa persona, ¿no? Es decir, los problemas superficiales que pueda llegar a tener en su vida, problemas familiares, problemas de todo tipo que solemos tener, también existe una causante pues más profunda que viene desde sus mentes, desde sus almas, que en realidad es lo que produce este estado de depresión. Y de igual manera, pues confiamos o simplemente vemos de que cuando llegamos a ese punto de lo desconocido, el único que nos puede ayudar es el psicólogo, ¿no? En este caso tal vez un psiquiatra y confiamos realmente pues incluso a la vida de ese ser amado, a la ayuda profesional que podemos recibir de parte de estos especialistas. Y creo que es algo bueno, creo que realmente hay momentos donde se debe recurrir a ayuda profesional. Sin embargo, no en todos los casos encontramos una solución desde el apoyo psicológico o psiquiátrico, aunque siempre seguramente es bueno hacerlo y va a ayudar, pues algunas metodologías que se emplean pues todavía pues son hipótesis que no están comprobadas y que posiblemente no van a tener un resultado garantizado en la persona que tiene ese problema que aún no sabemos lo que es. Al parecer este problema no solamente afecta a las personas que tal vez han sido desafortunadas en la vida, que han tenido muchos problemas, o personas que no sé, realmente han sufrido mucho y pues no tienen las condiciones de vida que quisieran tener. Y no solamente a ellos resulta afectar este problema, ¿no? Sino que podemos ver, por ejemplo, algunas encuestas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos y también en parte de Latinoamérica, de que absolutamente todas las personas han pasado al menos una vez en su vida por algún tipo de depresión. Y aquí es donde nos muestra de que esto no solamente es para algunos, sino que realmente es para todos. Y podemos ver también de que incluso las personas más exitosas o las personas que vemos que han tenido éxito en la vida, que han logrado sus sueños, sus metas, sus anhelos, que han tenido mucha suerte y tienen todo lo que han querido tener, aún esas personas entran en etapas de lucha con ellos mismos, con la depresión y sobre todo con un vacío que se forma en el interior de su ser. Existe un vacío en la mayoría de las personas, ¿no? Que no saben de qué forma llenarlo. Creo que todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida ese vacío interior que nos produce cierta soledad, cierta desolación, cierta incertidumbre, cierto estado de penumbra en la vida, ¿no? Y que nos comienza a meter en una etapa difícil, en una etapa de depresión. Y pues normalmente tratamos de llenar ese vacío con muchas cosas, con cosas que podemos encontrar en este mundo, ¿no? Con logros, con placeres, con momentos especiales tal vez que vivimos, con entretenimiento que lo tenemos por demás en esta generación, ¿no? Pero también lo llenamos muchas veces con cosas malas, con vicios, con placeres, con drogas, con sexo, con cualquier cosa, con dinero, ¿no? Que pueda llenar ese vacío, al menos de forma momentánea, para olvidarnos un poco de que hay algo en nuestro interior que no está bien y que nos está produciendo ese vacío interior y esa infelicidad, ¿no? Y es interesante ver de que también muchas personas buscan una respuesta o vamos a decir, llenar ese vacío en el área espiritual. Creo que pasa muchas veces de que las personas, al menos en esta generación, están buscando de prácticas espirituales como por ejemplo el yoga, la meditación, pues rezar, ir a la iglesia y otra serie de prácticas espirituales que puedan llenar ese vacío que se produce en nosotros. Normalmente vemos de que esta necesidad de buscar lo espiritual para llenar ese vacío,
pues obviamente está relacionada con Dios, ¿no? Como si realmente ese vacío estaría producido porque tal vez nos falta algo de Dios o algo del universo, como algunos le llaman, o algo espiritual nos está faltando en la vida. Creo que muchos de nosotros sabemos de que es por ese sector que tal vez podemos llenar ese vacío. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, si Dios es nuestro creador, es el creador del universo, sabiendo de que no somos producto de una coincidencia, ¿no? Partiendo de que la misma ley científica de la causalidad, pues hace de que nos ponga racionalmente a pensar de que hay un creador y ese creador es Dios. Entonces, si realmente tenemos un creador, ¿será que ese creador nos creó con algún defecto o algo que está fallando en nosotros? ¿Por qué no nos creó completos? ¿Por qué hay un vacío en nosotros? ¿Por qué no nos creó simplemente para tener felicidad plena, para siempre estar plenos? ¿Por qué todos vemos que hay algo mal en nosotros? Y me gustaría que te preguntes, ¿qué es eso que anda mal en nosotros? ¿Cuál es el problema en nosotros? ¿Por qué tenemos esa tendencia a hacer el mal, a hacer daño y hacernos daño a nosotros mismos? ¿Cuál es el gran problema del ser humano? Y ahí nos vamos a meter al tema de hoy. Y pues esta es una pregunta que las personas a lo largo de la historia, filósofos, psicólogos y pues todo tipo de ciencia también, se han planteado durante mucho tiempo y que todos ellos reconocen de que existe un problema en el hombre, de que pues una parte muy profunda de nosotros o en nuestro subconsciente, ¿no? Esa parte irracional que hay en nosotros, pues ahí hay algo que está mal, algo que no comprendemos, pero que está mal y que genera mucho mal en nosotros, ¿no? Y hoy vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema del hombre? Vamos a tratar de responderla con ayuda de las escrituras, partiendo de que las escrituras es la revelación de Dios, partiendo de que lo que dice en la Biblia es lo que Dios ha querido revelar al hombre para que conozcamos y entendamos aquello que deberíamos haber entendido para poder llevar la vida que Dios quiere que llevemos. Así que si las escrituras es la palabra de Dios, entonces podemos saber qué dice nuestro Creador respecto de este tema. Así que vamos a entrar a los pasajes bíblicos escogidos para el día de hoy, ¿ok? Y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y para eso voy a pedir ayuda de mi esposa querida, ¿ok? Muchas gracias. Adelante. Hola a todos, hoy vamos a leer el texto que se encuentra en Génesis en el versículo 27 al 31 y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que da semilla, os serán para comer y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Muy bien. Entonces, en este primer versículo podemos ver claramente de que Dios creó al hombre bueno, que Dios lo creó al hombre perfecto, muy parecido a Dios mismo, con la capacidad de crear, de sentir, de pensar, de decidir, y lo creó con libre albedrío, es decir,
le permitió tomar sus propias decisiones, le dio un lugar para vivir establecido por Dios mismo para que sean parte de su reino y que vivan bajo el gobierno de Dios. Y prácticamente todos los animales, toda la creación, la tierra y todo lo que había en ese lugar, lo puso bajo el gobierno o bajo la guía del hombre, ¿no? Para que el mismo hombre esté a cargo de labrar todo eso, de dirigir todo eso, y claramente le dio un propósito para la existencia del hombre. Y de igual manera, todo era perfecto y todo era bueno, es lo que nos dice al finalizar este versículo. Y eso es lo más importante de este punto de partida de las Escrituras. Dios creó al hombre bueno, perfecto, sin defectos. No lo creó faltándole algo, no lo creó con maldad incluida en él, no lo creó con ese problema que ahora tenemos, sino que el hombre era perfecto, hecho a la imagen de Dios, en un lugar también perfecto, las cosas estaban bien. Dios dice de que vio todo lo que él había hecho y era bueno. Así que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué llegamos a la situación en la que estamos ahora? Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Bueno, vamos a leer el segundo texto que se encuentra en el capítulo 3 de Génesis, del 17 al 20. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Muy bien. Entonces podíamos ver en el primer pasaje de que el hombre era bueno, pero también de que el hombre solo conocía el bien. Hombre solamente sabía hacer lo bueno, ¿no? Tenía una mente sana, un corazón sano, pero lastimosamente el hombre desobedeció a Dios, desobedeció la orden de Dios, rompió las reglas de Dios y comió del árbol del bien y el mal. Lo único que Dios le pidió que no hiciera al hombre. ¿Por qué? Porque obviamente si lo hacía iba a pasar algo muy malo para el hombre, ¿no? Y el hombre decidió en su libre albedrío comer del árbol del bien y el mal. Y la maldad llenó al hombre. Y ahora el hombre sabe hacer el bien, pero también sabe hacer el mal. Ahora el hombre disfruta hacer el bien, pero también disfruta muchísimo hacer el mal. El hombre fue corrompido y la consecuencia de desobedecer a Dios fue muy grande. En primer lugar, fue expulsado de ese lugar, de ese paraíso, del Edén. Es decir, Dios expulsó al hombre de su reino y ahora iban a estar en un lugar donde la tierra era maldita por causa del hombre. Y Dios le dice a Adán que al polvo volverá, es decir, que su vida terminará, que del polvo fue hecho y que nuevamente volverá a ser polvo. Y esto es la consecuencia de esa desobediencia a Dios. Y es así que el pecado entró en el mundo. Y es así que la muerte entró en el mundo a causa de un hombre en el principio, en la creación, cuando todo era perfecto. Todo se arruinó a causa de la desobediencia del hombre. Y vamos a ver el tercer capítulo, o mejor dicho, el tercer versículo, para que podamos terminar de entender esta consecuencia de la desobediencia del hombre. Bueno, el tercer texto que vamos a leer hoy se encuentra en Romanos, capítulo 5, el versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Pues bueno, aquí podemos ver claramente el problema. Hacer el mal tiene muchas consecuencias para el hombre, pero todas estas derivan de una principal, que es la muerte. Muerte significa separación. Al contrario de lo que muchas veces creemos de que muerte significa dejar de existir, en realidad muerte simplemente significa separación. Y no solo se refiere a la separación del alma con el cuerpo, ¿no? Al momento de partir, ¿no? Sino también se refiere a la separación de Dios y del hombre. El hombre murió a Dios, es decir, se separó de Dios. Y cuando estás separado de Dios o cuando mueres a Dios, pues prácticamente tu vida no tiene sentido. Se crea un vacío que no se puede llenar con nada, ya que las escrituras nos dicen de que fuimos creados para Dios, de que nuestro propósito es estar con Dios, es esa comunión con Dios, es darle gloria a Dios. Fuimos hechos para Dios y separados de Dios. Nuestra vida no tiene sentido y se forma y obviamente va a haber un vacío gigantesco en nuestra vida. Y para estar con Él y para poder nuevamente el hombre, las escrituras nos dicen de que por un hombre fuimos condenados, que por la causa de ese pecado de Adán todos fuimos condenados, pero por la gracia de Dios, también por un hombre podemos ser reconciliados con Dios y podemos restaurar esta relación rota. Vamos a leer que dice en el mismo capítulo, un poco más adelante, en Romanos 5:19, nos dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Es lo que dice las escrituras y es algo maravilloso y es algo que nos da esperanza. Vamos a entrar a la reflexión del día de hoy. El hombre tiene un problema. Tú tienes un problema, que es la raíz de todos los problemas de tu vida. Ese problema se llama pecado. Todos los hombres somos pecadores. Todos hemos pecado. Y no solamente somos pecadores, sino que somos esclavos de ese pecado. Muchos de nosotros no sabemos hacer otra cosa que no sea pecar. Y no pueden dejar de pecar. No pueden dejar de hacer ese mal. Y el pecado nos separa de Dios. Si estás separado de Dios, tu vida no tiene sentido, porque fuiste creado para Él. Estás en un lugar seguramente de oscuridad. Si estás separado de Dios, seguramente estás en un lugar lleno de maldad, lleno de mentira, de desolación. Solamente Dios puede llenar ese vacío en tu vida. Solo Él puede sacarte de ese lugar. Solo Él puede restaurar todo lo que el mal y el pecado han destruido en tu vida. Necesitas perdón de tus pecados. Necesitas reconciliarte con Dios y hoy puedes hacerlo. ¿Y por qué puedes hacerlo? Por un hombre, por Jesús. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado, pero voluntariamente pagó el precio por tus pecados. Murió crucificado, derramó su sangre hasta la última gota por ti. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús hoy está vivo. Él vivió desde siempre y vivirá para siempre. Él es el Hijo de Dios.
Y si tú crees en Él, crees en lo que Él hizo en la cruz por ti y te arrepientes de todo corazón por los pecados que cometiste, Él te permitirá ser parte de su reino. Perdonará tus pecados, te sacará de ese lugar de oscuridad, llenará de luz tu vida. Será tu Padre, será tu Rey y será tu Señor por toda la eternidad. Solamente en Jesús hay libertad. Si crees que lo que dice tu Creador en las Escrituras es verdad, entonces comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales porque queremos ayudarte a conocer más de tu Creador. Nos vemos en un próximo episodio y que Dios te bendiga.